vamos a ver los números enteros, ¿ya? La primera clase fue de los números naturales, ¿ya? Y ahora lo vamos a enfocar en los números enteros. Entonces, el objetivo de la clase de hoy día es reconocer y resolver problemas que involucran los números enteros. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que son los números enteros? ¿Alguien se acuerda de algo? ¿En qué consisten los números enteros? ¿Alguna definición? Entonces, los números enteros. Creo que los números enteros son, o sea, también son parte de los números naturales. ¿Ya? Es como el 1, el 2, el 3, el 4, si no me equivoco. Correcto. Los números enteros son una ampliación de los números naturales. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Los números naturales llegaban, o sea, partían desde el 1 hasta el infinito positivo. ¿Ya? Con los números enteros, esta recta numérica se amplió y ahora se incluye al 0 y a los números negativos. ¿Ya? Entonces, en la recta numérica, el 0 la divide en dos, en números positivos, números enteros positivos y números negativos. ¿Ya? Ahora, el conjunto de los números enteros surgió ante la necesidad de resolver problemas que no tenían solución en los números naturales, ya que este conjunto de los números naturales, quedó pequeño cuando se encontraron con algunos problemas que le daba solución negativa. ¿Ya? Entonces, yo les puse ahí en la diapositiva, recordar, cuando hay un signo delante de un número, por ejemplo, si hay un más, significa que es positivo. Si hay un signo delante de un número, significa que es negativo. ¿Ya? Eso es lo primero que tienen que recordar. Y los que están acá, por favor, escriban. ¿Ya? Sí, saquen el cuaderno. ¿Ya? Independiente que la clase esté grabada, igual tienen que tomar apuntes. ¿Dudas con la primera diapositiva? ¿Alguna duda, consulta? Sí. ¿Ya? La recta numérica la vamos a ocupar para explicar un poco la suma y la recta de números enteros, ya que el problema está cuando sumamos o restamos números con signos distintos. ¿Ya? Entonces, aquí viene el problema. ¿Ya? Voy a achicar un poquito esto. Ahí se ve, ¿cierto? Sí. Ya. En el cuadrito que está ahí, le puse 4 operaciones, ¿ya? Entonces, la primera son 2 números positivos, ¿ya? Que es una suma fácil, ¿ya? Sin ninguna complicación. 6 más 12, ustedes ya deberían saber cuánto es eso, sin ocupar los dedos, sería 18, ¿ya? Ese sería el primero. Cuando son números positivos, ambos, no debiese haber problema. Entonces aquí 18. ¿Ya? El problema está cuando los dos números, ¿ya? Estos dos números tienen distintos signos, ¿ya? Sí, cuando hay un signo positivo y un signo negativo. Entonces acá me dice menos 7 más 10. Entonces yo me voy a la recta numérica y aquí está el menos 7. ¿Qué significa el más 10? Que yo avanzo 10 espacios en la recta numérica. Bien, como dice su compañero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí avancé 10 espacios. ¿Y a qué número llegué? Al número 3. Entonces el resultado de esta operación sería 3. 3 positivo.
La misma idea para el menos 6 más 8. Entonces yo ubico el menos 6 en la recta numérica, que sería acá, y avanzo 8 espacios. ¿Por qué avanzo? Porque el 8 es positivo. Entonces estoy en el menos 6 y avanzo 8 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Justo acá. En el 2 positivo. ¿Ya? Profe, o sea, hay que añadir eso de los signos distintos se restan y signos iguales se suman. Correcto. ¿Ya? Y en el último ejemplo, correcto, son dos números que tienen igual signo. Los dos son números negativos. ¿Ya? Entonces también se puede ocupar la recta numérica para hacer esa operación. Ubicamos el menos 2 en la recta numérica, estamos acá en el menos 2, ¿ya? Y dice menos 3, o sea, yo retrocedo 3 espacios. Entonces, 1, 2, 3. Y llego al menos 5, ¿ya? Menos 5. ¿Ya? Entonces, una forma de ver la operación suma y resta, ocupando la recta numérica, es avanzar o retroceder espacios dependiendo del signo del número. ¿Ya? Ahora, ¿se imaginan calcular, no sé, 1000 menos 800 y algo? Y tener la recta numérica con tantos números. Es imposible. Vamos a perder mucho tiempo en hacer esa recta numérica. ¿Ya? Entonces, acá yo le voy a dar otra opción de ver esta operatoria, ¿ya? Con palabras más simples, ¿ya? Y al final es la misma idea. ¿Dudas con este procedimiento? ¿Alguna duda, consulta que tengan de esto? Para avanzar al siguiente. ¿Mm? Iniciar video que se... ¿Dudas, consulta que tengan de esto? Si no, avanzo. Voy aquí a borrarlo. Entonces, vamos a ver esta misma idea, pero explicada con otras palabras. Y esto lo tienen que escribir. ¿Ya? No sé si se ve, allá atrás. Vamos a agrandar un poquito. Agrandarlo de abajo, ¿no? Sí. ¿Se ve ahora o no? Entonces, el primero dice signos iguales. Se suman los números y se mantiene el signo. ¿Ya? Eso no lo pueden olvidar. Signos iguales se suma el signo, ya sea signo positivo o signos negativos. Ahora, signos distintos. Me refiero a que si uno es positivo y el otro es negativo, o viceversa. Se restan los números y se mantiene el signo del mayor, ¿ya? Y ahí le puse el valor absoluto, ¿ya? Entonces, signos distintos, se van a restar los números y se mantiene el signo del mayor, ¿ya? Entonces, eso es lo mismo, aquí está dicho con palabras, pero es lo mismo que hicimos en la recta numérica, ¿ya? Y esto tiene que quedar clarito porque después cuando pasemos a números racionales, o sea, cuando pasemos a fracciones o número decimal, esto lo tienen que tener en cuenta sí o sí, ¿ya? Porque siempre hay problemas con los signos. Si se fijan en el primero, uno es positivo, el 6 es positivo y el 23 es negativo. Entonces son signos distintos. Signos distintos. ¿Y qué pasa cuando son signos distintos? Se restan y se mantiene el signo del mayor. O sea, 23 menos 6
¿Cuánto sería 23 menos 6? ¿23 menos 6? Menos 17. Correcto. Menos 17. 17. Voy a borrar eso. Pueden, chicos, copiar en los ejercicios que están ahí, ¿eh? Lo pueden desarrollar. Entonces, como dijo su compañera, menos 17. Menos 17. Entonces, ¿por qué menos? Porque se conserva el signo del mayor. Y en este caso el mayor es el 23. De nuevo, con el número 2. Si se fijan, los tres números que aparecen ahí, son negativos. ¿Ya? Son signos iguales. Y si son signos iguales, se suman y se mantiene el signo. Entonces yo tendría que sumar el 3, el 4 y el 1, que sería Da 8 negativo. 8, y conservo el signo, porque los tres tienen el mismo signo, ¿ya? Menos 8. El número 3, como son signos distintos, 16 menos 8, signos distintos, se restan y conservo el signo del mayor. Si yo resto eso, me da 8 Positivo. positivo, ¿ya? Ahora, ustedes pueden colocar 8 positivo de esa manera o 8 de esa manera, ¿ya? Representan lo mismo. Y el número 4, 4 menos 12, de nuevo, signos distintos, se restan y se mantiene el signo del mayor, que en este caso sería menos 8. ¿Ya? Entonces, ahí se aplica este tema de los signos, esta regla para sumar y restar números enteros. ¿Duda con los primeros 4 ejemplos? ¿Alguna duda que tengan? ¿Dudas? ¿Consultan? Ya. Entonces vamos a pasar a la siguiente. Ya. Esto es importante que lo escriban, porque lo vamos a ocupar. ¿Ya? Voy a borrar acá. Borrar el cuadrado que aparece ahí, ¿ya? Porque esas propiedades las vamos a ocupar para la siguiente clase, para la pregunta esencial, ¿ya? Entonces, en los números enteros hay algunas propiedades que son fundamentales, que es la conmutativa, asociativa, elemento neutro, elemento opuesto o simétrico, y la distributiva, ¿ya? Entonces yo les puse unos ejemplos para que se entienda un poco en qué consiste cada una, ¿ya? Ejemplo, la suma. Si yo sumo, ejemplo, si yo aplico la conmutativa, yo digo 3 más 4, es lo mismo que decir 4 más 3. ¿Ya? Se pueden ir cambiando, ¿ya? Y lo mismo que la multiplicación. No sé si ustedes han escuchado el orden de los factores no altera el producto. Si yo digo 3 por 4, es lo mismo que 4 por 3, ¿ya? Entonces ahí hay algo de, o sea, se habla de conmutatividad, ¿ya? Entonces la idea es que vayan
escribiendo lo que está en ese cuadrito, ¿ya? Con los ejemplos, para que después, en la siguiente pregunta esencial, la ocupen. El cuadro, en la parte que dice elemento neutro, el elemento neutro para la suma y la multiplicación es distinto, ¿ya? Por ejemplo, para la suma, el elemento neutro, si se fijan allá, es el 0, ¿ya? Un número sumado con el 0 le va a dar el número. Pero con la multiplicación no es el 0, porque si yo multiplico un número por 0 me va a dar 0, ¿ya? Entonces el elemento neutro para la multiplicación es el 1, ¿ya? Para que tengan cuidado con eso. El elemento neutro para la suma y la multiplicación es distinto. Entonces vamos a la regla de los signos ahora, para la multiplicación. ¿Se ve ahí? Bien, ¿ya? Yo creo que esta regla ya es conocida. Si yo multiplico dos números positivos, el resultado va a ser positivo. Si yo multiplico dos números negativos, el resultado es positivo. Y si yo multiplico dos números con distintos signos, va a ser negativo, ¿ya? Y la misma regla para la multiplicación se cumple para la división, ¿ya? Entonces esa regla es importante que la escriban, ese cuadrito, ¿ya? Para que no se le olvide que la regla se cumple para la multiplicación y la división. Entonces, yo les puse 4 ejemplos para poder aplicar la regla de los signos. Si nos fijamos en el signo, los dos números son positivos. Positivos los dos. Y si yo multiplico dos números positivos, el resultado va a ser positivo. ¿Ya? Entonces, 4 por 3, 12. Ya ahí no habría problema. Entonces, repitiendo, el 4 es positivo, ¿ya? Positivo, y el 3 también es positivo. Siguiendo la regla de la multiplicación, si yo multiplico dos números positivos, el resultado va a ser positivo. Y 4 por 3, 12. Lo pueden escribir así, con un más 12, o puede ser solamente el 12, que significa lo mismo, ¿ya? El segundo ejemplo, ya tenemos el producto de dos números con signos distintos, ¿ya? Entonces, si yo multiplico dos números con signos distintos, siempre me va a dar negativo. Si yo multiplico un número positivo por otro negativo, me va a dar negativo. Si yo multiplico uno positivo y otro negativo, negativo. ¿Ya? Entonces, menos 6 por 7 es menos, porque este es negativo y este es positivo, 6 por 7, 42. ¿Ya? Entonces aquí yo le tengo que colocar el menos, porque el producto entre 6 por 7 me da menos 42. ¿Ya? Teniendo en cuenta ahora la regla de los signos de esta manera. ¿Ya? Entonces, si yo multiplico dos números de signos distintos, el resultado va a ser negativo. En el ejemplo número 3, los dos números son negativos. ¿Ya? Los dos números son negativos. Menos 4 por menos 5. Entonces, 4 por 5 es 20. Y menos por menos es más. Por eso me queda positivo. Entonces, si yo multiplico un número negativo, ¿ya? Aplicando la regla de los signos, la segunda que está allá, menos por menos es más. Y 4 por 5 es 20. ¿Ya? Entonces tenemos dos formas de escribir el 20, con un más adelante o sin el más. Y por último, les coloqué un ejemplo de división para que vean que se cumple la misma regla. Si a 100 yo lo divido en menos 5, ¿ya? Si se fijan, el 100 es positivo y el 5 es negativo.
Entonces yo resuelvo la división, que me da 20, y más, dividido en menos, menos. ¿Ya? Entonces, ahí estamos ocupando la regla de los signos para la división. Les recuerdo que la regla de los signos es la misma para la multiplicación y para la división. Si tienen alguna duda, me avisan. Vamos con la siguiente. Ya, entonces, Que hay un país, ¿no? ¿ah? De repente que hay uno en la Ah, borrado. Un borrado, ¿no? No, no, ya. Entonces, en matemática, hay un orden en el cual se debe cumplir para resolver los ejercicios. ¿Ya? Entonces, el orden que hay que preocuparse para resolver cualquier ejercicio de matemática es el siguiente. Paréntesis, potencia, multiplicación, división, suma y resta. ¿Ya? Ese es el orden para resolver los ejercicios. ¿Ya? Eso, la idea es que lo entiendan, ¿ya? Y después lo vamos a aplicar acá en este cuadrado. Entonces, recordar, cuando hay un signo o un número delante de un paréntesis, ese signo o número multiplica lo que está dentro de ese paréntesis. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, esto es importante que lo anoten, ¿ya? Todo lo que está en la pizarra es importante que lo anoten para que sepan el orden en el cual resolver los ejercicios. Voy a repetir entonces. Entonces, en matemática hay operaciones que se hacen primero, ¿ya? Y recuerden que teniendo en cuenta esto, también los ejercicios de matemáticas se resuelven de izquierda a derecha, ¿ya? Entonces, primero se resuelven los paréntesis. Entonces, siempre se resuelven los paréntesis primero. Después siguen las potencias, si es que hay, ¿ya? Si no hay, se pasa a la multiplicación o división, ¿ya? Y después suma y resta. Entonces, aquí yo le puse un recordatorio. Cuando hay un signo o un número delante de un paréntesis, el signo o número multiplica lo que está dentro de ese paréntesis. ¿Ya? Entonces, ahí yo les puse 5 ejemplos. Entonces, en el primero, hay un menos, paréntesis, menos 3. Entonces, ese menos que está fuera del paréntesis multiplica lo que está dentro. Entonces sería menos por menos, si comprendieron la regla de los signos, sería más. Entonces el primero me quedaría solamente 3 positivo. ¿Ya? De nuevo, afuera del paréntesis hay un menos. ¿Ya? Y ese menos multiplica lo que está dentro del paréntesis. Entonces me quedaría menos por menos, eso sería más 3. Porque el 3 no se le hace nada, entonces solamente le cambia el signo. ¿Ya? Ese sería el primero. Vamos con el segundo. Ahí hay una operación dentro del paréntesis. Entonces, teniendo en cuenta lo que está allá, se resuelve el paréntesis primero, lo que está dentro. O sea, esa resta. Si yo resuelvo esa resta, me quedaría menos 5 menos 7. Como son signos distintos, se restan y se conserva el signo del mayor, que en este caso me quedaría menos 2. ¿Ya? Menos 2. Y ese menos de afuera multiplica lo que está dentro del paréntesis. Entonces aquí me quedaría menos, paréntesis, 5 menos 7, menos 2, y menos por menos me da más 2. ¿Ya? Entonces, lo que está fuera del paréntesis, ya sea signo o número,
multiplica lo que está dentro del paréntesis. Ejemplo número 3. Dentro del paréntesis hay un producto. Entonces yo primero resuelvo el producto y después el signo que está afuera multiplica lo que está dentro del paréntesis, o mejor dicho, el resultado de ese producto. Entonces tenemos menos 3 por menos 2, eso es 6 positivo. Y menos por más, eso me da menos 6. ¿Ya? Entonces aquí tienen que tener en cuenta la regla de los signos de la multiplicación. Entonces, voy a repetir. Primero, tengo que resolver el producto que está dentro del paréntesis. Menos 3 por menos 2 es 6 positivo. ¿Por qué 6 positivo? Porque menos por menos es más. ¿Ya? Y ahora, el menos que está fuera del paréntesis multiplica lo que está dentro del paréntesis. Entonces, menos por más, menos 6. Ejercicio número 4. De nuevo, dentro del paréntesis hay una recta. Entonces yo primero tengo que resolver lo que está dentro del paréntesis, esa recta. Me quedaría menos 4. Y ese menos 2 multiplica lo que está dentro del paréntesis, o sea, el resultado de esa recta. Entonces vuelvo a repetir. Primero tengo que resolver lo que está dentro del paréntesis. 4 menos 8, eso me da menos 4. Y menos 2 por menos 4, menos por menos es más. Y 2 por 4 sería 8. ¿Ya? Aquí el resultado sería 8 positivo. Y el último es el más interesante, ¿ya? Porque es una multiplicación sucesiva de signos. Tranquilo, si no alcanza. 12:30. ¿Ya? Entonces, la última, hay un producto sucesivo de signos. Entonces, esto se resuelve de adentro hacia afuera, ¿ya? Y voy multiplicando el menos sucesivamente. ¿Qué quiere decir eso? Menos por menos es más, más por menos es menos, y menos por menos es más. Entonces me queda solamente 1 positivo. Vuelvo a explicar nuevamente. Cuando hay una serie de paréntesis, y delante de cada paréntesis hay un signo, eso se resuelve de adentro hacia afuera. Entonces, ese menos multiplica ese menos, sería menos por menos, más por menos, menos, y menos por menos, más. Entonces me queda solamente 1 positivo. ¿Ya? Entonces es una multiplicación sucesiva de signos. Si ya firmó, lo paso para no, ¿ya? El tema del protocolo. Es una pregunta esencial por semana. ¿Ya? Entonces esta va a ser la pregunta esencial de la semana. Pero está dividido por jornada. ¿Ya? Y, No la hagan todas. y está dividido por jornada. Entonces yo le puse ahí a qué jornada corresponde. No vayan a hacer todas.